Martes 18 de enero. Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy forma parte de una serie de controversias de Jesús con los fariseos en torno a las comidas con los pecadores, el ayuno o el tema del sábado, como es este caso. Jesús cumplía las leyes, pero nunca fue un leguleyo, nunca fue esclavo de la ley, cuando ésta no favorecía a las personas. Por eso, muchas veces se enfrenta a los leguleyos, esos cuya misión es vivir esclavos de la ley sin mirar más allá, es decir, sin mirar el por qué y para qué de la ley. Los discípulos de Jesús, al pasar por un sembrado, han arrancado una serie de espigas para mitigar un poco el hambre. Santificar el sábado era uno de los mandamientos del Decálogo recogidos en su doble tradición del Éxodo y del Deuteronomio. Aunque es sábado y con seguridad los discípulos sabían que debían respetarlo, ha podido más el hambre y por eso han arrancado las espigas. Esto ha provocado el juicio por parte de los fariseos. En el fondo, el conflicto que se plantea entre Jesús y los fariseos es cómo actualizar en esas circunstancias concretas el mandato de la ley, cómo interpretar en el hoy lo dado por Dios en la época de Moisés. Mientras los fariseos hacen una interpretación literal y rigorista de la ley, Jesús introduce un criterio de discernimiento cargado de novedad, recurriendo, como buen maestro, a la misma escritura para presentar sus argumentos. Relee en el primer libro de Samuel el episodio en el que David llega a atreverse, por hambre, cometiendo casi un sacrilegio, a comer los panes de la presencia que había en el santuario de Dios. El criterio de discernimiento que utiliza Jesús para actualizar en su tiempo el mandato del cumplimiento del sábado es el mismo ser humano, su dignidad, la defensa de su vida, su integridad, su propio bien, la fraternidad universal. No hay ley de Dios que sea verdaderamente divina y pretenda atentar contra la vida o la dignidad del hombre y la mujer. La respuesta de Jesús es la declaración de la primacía del ser humano sobre cualquier ley. Esta primacía ya está proclamada en el relato de la creación, que sitúa lo creado a disposición del ser humano. Primacía que no se rompe con el pecado de Adán y Eva, aunque sí les exigirá a ellos y a sus descendientes esfuerzo para dominarla, que a veces se resolverá en fracaso. Esa primacía es elevada a nivel máximo cuando Dios mismo asume nuestra naturaleza humana en Jesús de Nazaret. La creación, las leyes que el mismo ser humano se dé, están en función de la persona humana. Recordemos que la ley del sábado era una ley que dignificaba al pueblo judío, una ley singular que no existía en ninguna otra cultura.
una ley de respeto al ser humano que ha de trabajar, como señala ya el Génesis, pero también tiene derecho a descansar. El sábado fue evolucionando de ser un día de descanso del hombre a ser el día dedicado a Dios, para reconocerlo como autor de todo lo creado y como quien ha de bendecir el trabajo. Era día santo. Jesús le devuelve a esta ley el sentido original, la defensa de la persona humana. Pero debemos tener cuidado a la hora de interpretar las palabras de Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No puede ser una excusa para hacer lo que queramos. Hay normas que realmente nos ayudan a ser mejores. Por eso siempre debemos tener en cuenta la dignidad de la persona. Todo lo que respeta o desarrolla la dignidad de cada ser humano, podemos y debemos aceptarlo. Para eso existe el magisterio de la Iglesia, que nos va orientando por el buen camino. Que Dios les bendiga y les proteja.